la presentación de ahora va a ser una presentación general sobre la arqueobotánica, bastante simple, y más específicamente sobre el estudio de macrorestos vegetales. Ya les voy a explicar qué es eso, y después con unos ejemplos más específicos sobre mi investigación en el desierto de Sechura, para ilustrar un poco esto que les voy a decir. Entonces, muy bien, funciona. Empezamos. ¿Qué es la arqueobotánica? Entonces, simplemente es la rama de la arqueología que va a estudiar el uso, ¿no?, de las plantas, de los recursos vegetales por parte de las sociedades del pasado, entonces estudiando todos estos restos vegetales que se pueden encontrar en los diferentes contextos arqueológicos. Y entonces es una disciplina que se encuentra en una encrucijada, ¿no?, entre la arqueología, la botánica, obviamente muy importante para poder identificar, estudiar las plantas, pero también la etnografía, el estudio de las sociedades actuales, que nos va a dar pistas, ¿no?, para poder comprender el uso de las plantas de las sociedades más antiguas. Entonces, en la botánica, en la arqueobotánica, tenemos dos tipos de restos: los microrestos, que son los restos microscópicos. Hay varios tipos, habrán podido escuchar los polen, el almidón, los granos de almidón o los fitolitos. Entonces, por ejemplo, aquí en piezas del museo se han hecho estudios de microrestos en el pasado, y lo que yo estudio son los macrorestos. Entonces, estos son los restos que podemos estudiar y ver sin necesidad de microscopio, aunque van a ver que para algunos sí necesitamos también. Para cada uno de estos diferentes tipos de restos hay su propia disciplina o subdisciplina con sus propias características y demás. Entonces, por ejemplo, para los carporrestos, que son los fragmentos de plantas y sobre todo las semillas, es la carpología. Para todo lo que son estudios de carbones, que también es lo que más se encuentra en los contextos arqueológicos, es la antracología. Y cuando se puede, cuando se tiene restos de madera, porque no se conserva muy bien en la mayoría de contextos, es la silología. Entonces, en arqueobotánica manejamos problemáticas o cuestiones científicas variadas. Entonces, cómo se antropiza el paisaje, cómo se domestica, ¿no?, el entorno vegetal, la explotación de los recursos vegetales, agricultura, etcétera, y todo lo que se puede hacer con las plantas. Recordemos que hasta hace decenas, de hecho, de años, unas décadas, la mayoría de los recursos que teníamos, bueno, una gran parte era de origen vegetal, para construcción, para fabricar cualquier tipo de materiales, de herramientas, etc. Con estos tipos de problemáticas vamos a usar algunos tipos de restos, de contextos. Entonces, por ejemplo, para estas cuestiones vamos a hacerlo a través de la carpología, la antracología. Para unas cuestiones más medioambientales también, como la evolución de la vegetación, ¿no?, cambios climáticos, ahí vamos a usar otro tipo de restos, sobre todo la palinología, que se usa bastante para eso. Y también vamos a ir a buscar estos vestigios también en sitios distintos. Entonces, pero todo lo que es problemáticas más antropológicas van a ser en sitios arqueológicos, donde hay acción humana. Y lo que es paleovegetación, paleoclimas, a veces intenta más ir en contextos menos tocados por el hombre, para tener una visión, digamos, más clara de lo que es la evolución del ambiente. Ahí también hay una cuestión que la arqueología, siendo una ciencia humana, nuestro objeto de estudio final son las sociedades humanas. Entonces, a veces, cuando se estudia paleoclimas o la paleovegetación, no hay que olvidarse de siempre conectar esto a cómo afecta, cómo influencia a las sociedades humanas, y también cómo las sociedades influencian los cambios del medio ambiente. Hay algunos principios metodológicos muy importantes. Entonces, el primero es de la representatividad. ¿Qué significa esto? Que estudiando
los vestigios arqueológicos podemos reconstruir prácticas del pasado, o sea, hay una equivalencia entre lo que vamos a encontrar y las actividades, las acciones de las sociedades del pasado. Entonces, obviamente, siempre hay un sesgo y no podemos reconstruir completamente, ¿no?, la vida del pasado, pero consideramos que lo que podemos encontrar es suficientemente representativo para, aunque sea, generar hipótesis, que es lo que más hacemos en arqueología. Otro principio es un poco el del actualismo, que es prestado de la geología sobre todo, y eso ¿qué significa? Significa que en las épocas que estudiamos, consideramos o no consideramos las plantas, ¿no?, del pasado, de lo que estudiamos, que va hasta 10.000, 15.000 años en el pasado, son las mismas que las actuales para lo que necesitamos hacer, o sea, para identificar, para reconocer las plantas, funcionan de la misma manera, son del mismo tipo, tienen las mismas características. No son plantas de periodos mucho más antiguos, no es paleobotánica, ¿no?, en donde ahí sí hay tipos de plantas que no tienen nada que ver con con la flora actual, que tienen una anatomía totalmente distinta y funcionan de diferente manera. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Con las plantas actuales que conocemos, podemos identificar las plantas que estaban en el pasado. Y entonces significa que para poder trabajar necesitamos referencias modernas. Entonces, carpotecas, antracotecas, colecciones de diferentes tipos de partes de las plantas. Y al final, como les decía, para generar interpretaciones de cómo estas plantas que identificamos eran usadas, nos basamos en la etnografía, la etnobotánica, cosas del presente. Entonces, obviamente, no es, digamos, es la parte más floja, en donde obviamente no podemos transponer las prácticas actuales al pasado, sino que nos dan ideas para reflexionar. Y hablo de prácticas actuales, pero también tenemos textos en algunas épocas, por ejemplo, textos de época colonial que también ilustran un poco prácticas de las sociedades de esa época, pero claro, ahí también hay que tener cuidado con los sesgos que podían tener los cronistas, etc. Entonces, ahora les voy a presentar rápidamente esta zona de estudio para ir viendo paso a paso cómo se realiza el estudio arqueológico, mostrando con estos ejemplos concretos. Entonces, el desierto de Sechura se encuentra al extremo norte del Perú, en la costa, alrededor de lo que es la península de Illescas, que es esto de aquí, y se trata de un desierto hiperárido, uno de los desiertos más áridos del mundo, del continente, con una vegetación muy escasa y sobre todo con precipitaciones, con lluvia que es casi inexistente la mayor parte del tiempo. Esto cambia de vez en cuando tenemos un fenómeno del Niño importante, y entonces ahí, para empezar, hay lluvias directamente en el desierto, lo que hace que se desarrolle una flora local que está durmiente ahí, y también lo que hace que también conocemos aquí que las aguas de las zonas más altas, entonces, son mucho más abundantes y hay inundaciones, los ríos, ¿no?, se desbordan, y lo que pasa en el desierto de Sechura es que esas zonas que ustedes ven ahora de azul son depresiones en el desierto y se llenan de agua, entonces crea un verdadero lago o lagos enormes en el centro mismo del desierto, lo que obviamente cambia de manera muy importante la ecología de ese lugar, pero que dura poco tiempo, el agua se seca en 1 o 2 años máximo y vuelve, ¿no?, a ser como antes. Pues para ilustrar un poco, esto es en el sitio en el que estamos excavando, un año normal, al año siguiente que regresamos, todo cubierto de esta vegetación que sale espontáneamente cuando hay un mínimo de agua disponible, ¿no? Entonces, esta zona del Perú, la región de Piura, al extremo norte en la costa, en comparación con otras zonas del Perú, ha sido poco estudiada. Entonces tenemos unos estudios desde el principio del siglo XX con Max Uhle, que ha estudiado
poco todos los países de América del Sur y no solamente. Y más específicamente en el desierto, en la zona desértica, ha habido estos básicamente 4 investigadores que han estado ahí, y sobre todo Ramos de Cox y Mercedes Cárdenas, arqueólogas, que se interesaron bastante en esta zona del desierto, y sobre todo entonces 2 zonas principales, alrededor del macizo de Illescas y más al norte en lo que es la parte baja del Valle de Piura. Aparte de eso, entonces se han podido encontrar sitios arqueológicos, vestigios de ocupación humana de diferentes periodos de la cronología andina, y como pueden ver, la mayoría alrededor realmente del macizo de Illescas, que proporciona unas características más propicias, ¿no?, a la ocupación humana. Después de eso tenemos entonces el programa arqueológico Desierto de Sechura, en el que yo participé, que se daba por objetivo de estudiar 3 sitios, igual alrededor del macizo de Illescas. Entonces tenemos al sur el sitio de Bayóvar y al norte 2 sitios muy juntos en la bahía de Nunura, que es Huaca Grande y Huaca Amarilla, ¿no?, que se encuentran realmente el uno al frente del otro. Y ahora vamos a hablar sobre todo de la parte de Nunura. Bayóvar, para solo contarles, es un sitio con pocos vestigios de ocupación, o sea, de arquitectura, etcétera. Solo tenemos un par de estructuras muy básicas, pero tenemos una zona artesanal que pensamos de preparación de pescado enorme, o sea, con una cantidad de restos, kilos y kilos de restos de huesos de pescado, de carbones. Entonces, una actividad súper grande en ese sitio. Lo que es interesante es que este sitio se encuentra justo en el borde de esta depresión que se llena de agua cuando es el Niño, que queda como a 6 kilómetros de la costa. Entonces, para un sitio de pesca especializado era un poco raro, pero los estudios que se llevaron a cabo en esta depresión muestran que en la época de ocupación del sitio, esta depresión no estaba cerrada al mar, al océano, sino que estaba abierta. Entonces era una laguna, ¿no?, de agua salada, en donde había una cantidad de peces, y de peces también, no solo de las aguas frías que hay ahí, pero de aguas también más calientes, entonces de este ecosistema en particular. Ya. Ups. Entonces, el sitio más importante que se ha trabajado en esta zona es el sitio de Huaca Amarilla, con una arquitectura imponente, arquitectura en piedra, diferentes sectores de ocupación, con diferentes tipos de actividades, y que se considera como un centro político, ¿no?, de esta zona, donde había una élite de la cultura lambayeque-sicán, vamos a ver un poco después, y que después fue ocupado también en la época Chimú. Siguió funcionando este sitio, aunque también cambió un poco de función probablemente. Entonces se encuentra una cantidad de depósitos rituales de animales, llamas, perros, aves también, con objetos, ¿no?, de bastante valor, prestigio. Y algo que es interesante en este sitio y que es casi único es hay una necrópolis de niños, ¿no?, de niños hasta 4 o 5 años, desde neonatos, así unos más de 100 individuos en este contexto súper particular, pero no vamos a hablar de eso ahora. Justo al frente se encuentra Huaca Grande, que es un montículo, sitio doméstico de acumulación de diferentes ocupaciones, y en la época en la que nos vamos a interesar ahora, funcionaba conjuntamente con el sitio de Huaca Amarilla, que está justo al frente. Lo que es más interesante de este sitio es que es un montículo, ¿no?, de acumulación, nos da la visión cronológica más larga de todo esto. Entonces, casi 1000 años, ¿no?, desde el siglo V después de Cristo hasta siglo XV, tenemos fechas de época ya colonial casi, y entonces es contemporáneo a la vez del sitio de Bayóvar y de Huaca Amarilla, como les decía, cuando funcionaban conjuntamente. Y entonces ahora nos interesamos en esta época del intermedio tardío, que es la época en la que esta zona se desarrollan las culturas lambayeque-sicán y luego la cultura chimú. Entonces, esta cultura lambayeque-sicán se desarrolla primero en el Valle de Lambayeque, que les da el nombre,
y esa es su zona nuclear y después se va expandiendo hacia el norte, hacia el sur, y más o menos su zona máxima de expansión, o que se conoce de parte de los vestigios arqueológicos, es justamente la zona de Piura, en donde tenemos el sitio de Narihualá, de la huaca de Narihualá, que era un centro, ¿no?, administrativo asociado con la cultura Sicán. Entonces, lo que nos interesaba también saber es cuál era el rol del sitio, de los sitios de Nunura, de Huaca Amarilla, dentro, ¿no?, del estado de la cultura lambayeque. Por el tipo de vestigios, el tipo de arquitectura, como les decía, es un sitio de élite, no hay un sitio tan importante en toda esta zona hasta que llegamos al Valle de Piura, en Narihualá, y los vestigios encontrados son de alto prestigio algunos. Entonces, por ejemplo, algo muy interesante que encontramos en el sitio, bastantes ofrendas de Spondylus, que, como saben, solo crece desde las zonas ecuatoriales, Golfo de Guayaquil, hacia el norte, y que generalmente muestran intercambios a larga distancia entre las culturas, sobre todo del Perú, con, ¿no?, regiones más al norte de por aquí. Y lo que es interesante también es que los lambayeques Sicán eran expertos en metalurgia, en orfebrería. Entonces ellos exportaron un poco esta tecnología o estos materiales, sobre todo sobre esta forma que le llaman naipes, que son como lingotes, ¿no?, de cobre arsénico, que es el aliaje específico que ellos manejaban y que producían sobre todo en la zona esta nuclear de Lambayeque, en sitios de Batán Grande, por ejemplo. Y entonces estos naipes se han encontrado bastante en la zona de Illescas, no en los sitios que hemos estudiado, pero en otros sitios sí. Y bueno, una de las teorías, por ejemplo, de Shimada es que estos naipes se usaban para el comercio, para el intercambio, porque era más fácil transportar, y entonces una de las teorías es que estos naipes se intercambiaban, por ejemplo, con los productos de las zonas más septentrionales, como la Spondylus. Y entonces la idea sería que este sitio en Nunura era una etapa, ¿no?, comercial, controlaba esta circulación, ¿no?, de intercambio entre la zona nuclear Lambayeque y a zonas más al norte, porque bueno, en esa época entonces navegaban obviamente ya bastante, pero la navegación se hacía por cabotaje, entonces se iba cerca de la costa y se hacía varias paradas, y la bahía de Nunura es un poco la primera parada más o menos practicable desde Lambayeque hacia el norte, porque toda la zona del desierto, así que se ve medio plana, es bastante peligrosa para la navegación. En las crónicas del primer viaje por esa zona cuentan, ¿no?, que era mucho oleaje, que no podían parar ahí, tenían que seguir más al sur. Entonces esa sería la idea, que estos sitios de Nunura controlaban un poco este comercio en esa zona, y eso también, de eso traían el prestigio los ocupantes de este sitio. Entonces ahora sí, nos vamos al estudio arqueobotánico en sí. ¿Cuáles son las etapas de un estudio arqueobotánico? Entonces, como les decía, para poder identificar las plantas del pasado necesitamos las plantas modernas. Entonces lo primero que se necesita es tener un referencial lo más completo posible, si no vamos a tener plantas no identificadas. Entonces hay un montón de maneras distintas, hay atlas publicados, hay bases de datos en línea de universidades, de instituciones, con las características, con fotos, con descripciones, pero lo más importante son las colecciones, ¿no?, físicas, materiales, para poder comparar directamente los materiales antiguos con los modernos. Entonces, cuando uno tiene suerte, hay colecciones que tiene la flora de la zona en que uno va a estudiar, o colecciones de la zona mismo, y si no, pues a uno le toca crear su propia colección, ir a la zona y hacer una colecta lo más exhaustiva posible de las plantas que hay actualmente. Entonces, obviamente, las plantas que hay actualmente en una zona no son necesariamente las plantas que había en el pasado, pero es la aproximación más completa que vamos a poder tener para empezar. Después, lo que es muy importante es definir las cuestiones de investigación, las problemáticas que van a dar
paso a escoger las estrategias de muestreo, qué tipo de contextos vamos a estudiar y cómo vamos a hacer el muestreo. Entonces es muy importante hacer eso antes del campo y no ponerse a ver eso directamente ahí, porque después no se va a poder hacer lo que uno quiere. Y en el campo, entonces, lo que se hace es extraer muestras. Entonces, siempre se puede encontrar cosas así viendo al ojo, carbones o piezas grandes, restos, pero actualmente lo que se hace es más bien muestreos, digamos, de sedimento, de suelo. Entonces puede ser un muestreo integral. Entonces, por ejemplo, este en el sitio de Bayóvar, en donde cada cuadrícula se extraía todo el sedimento, que bueno, era fácil porque era arena, y se saca todo y después no se tamiza. Si no, se pueden hacer muestreos más específicos, que puede ser en superficie, entonces se identifica zonas de interés, se hace un muestreo de un volumen estandarizado y después de eso se analiza, o pueden ser también muestreos vertical, cuando se tiene, ¿no?, un corte más o menos grande. Igual ahí entonces se identifican los contextos que uno quiere hacer el muestreo, y igual se saca una muestra estandarizada, de un volumen estandarizado, lo que va después permitir comparar de manera más equilibrada diferentes contextos, ¿no? También en el campo, en general, lo que se hace después es tamizar este sedimento. Entonces puede ser en seco directamente, entonces se zarandea, se pasa con un tamiz y se recupera, bueno, ahí de todo, ¿no? Los restos botánicos, pero también la cerámica, los huesos, las piedras, y eso después hay que separar. O lo que se hace más ahora es la flotación de sedimentos, que lo que es la muestra, se le remueve en un volumen importante de agua para separar todos los elementos, y lo que pasa es que la materia orgánica es menos densa que el agua y va a flotar, y todo lo demás se va al suelo. Entonces se deja decantar un rato, o a veces se puede hacer enseguida, pero después hay que hacer varias veces, y entonces así después se vierte sobre una columna de tamices o sobre un tamiz y se recupera entonces todo lo que es materia orgánica, entonces todo lo que es vegetal. A veces hay, por ejemplo, pedazos de carbones que son más densos, que se quedan al fondo, entonces hay que hacer este proceso varias veces para recuperar lo que más se puede, y después igual hay que ver todo de lo que quedó, hay que ver porque pueden quedar carbones, y también sobre todo hay todo el resto de materiales, no cerámica y eso, que no se bota, sino que se da a los colegas para que puedan estudiar. Después lo que se hace es secar estas muestras, se seca en la sombra porque los cambios muy bruscos de temperatura pueden hacer que se revienten el material carbonizado, y una vez que ya tenemos las muestras se va al laboratorio. Se puede proceder a un muestreo más importante. Si tenemos muestras muy grandes, entonces vamos a escoger hacer la mitad o un cuarto, que de todas maneras se considera que es estadísticamente lo mismo, y entonces se clasifican los diferentes tipos de material que tenemos. Entonces, por un ejemplo, es lo que podemos ver con el estereoscopio. Entonces se separa lo que es carbones, lo que es carporrestos, lo que pueden ser otro tipo de cosas, hojas, etcétera, para después estudiarlo separadamente, ¿no? Y este estudio es primero la identificación. Entonces, como les decía, el método de identificación es por comparación con las características de los materiales modernos. Entonces, por ejemplo, tenemos una semilla arqueológica y una semilla moderna de algarrobo, ¿no?, Prosopis pallida, que por ejemplo en esa zona había por todas partes, y comparando algunas características se puede, ¿no?, determinar que sí es de esto, o probablemente esta especie, ¿no? Entonces, diferentes familias, diferentes tipos de plantas van a tener diferentes características que se pueden usar. En las fabáceas, las leguminosas, tenemos este tipo de indicios que nos pueden ayudar a identificar las semillas, por ejemplo. Los carbones y maderas es un poco más complicado porque vamos a necesitar un microscopio. Entonces, como les decía, algunos macrorestos igual necesitan un microscopio para poder identificar, y eso es porque lo que se hace con la madera es observar la anatomía celular. Entonces se observan según 3 planos para dar una visión completa de la anatomía celular. Entonces, más o menos parece así, y lo que se hace es ver los diferentes tipos de células que forman
el tejido liñoso de la madera, y entonces viéndole según estos diferentes planos vamos a poder ver en conjunto y en base a el tipo de células, el número de células de diferentes tipos, cómo están agenciadas, etcétera. Es característico, así tenemos una lista de criterios, y es característico de un género, una especie o familia de plantas. Entonces, con la madera generalmente no se puede ir tan lejos, tan específicamente en la identificación. Aparte de la simple identificación de las especies, se pueden también ver otras características de la madera, que solo les muestro para información, porque no vamos a ver mucho de eso, como puede ser la curvatura de los anillos, entonces que puede dar información sobre qué tan grande era el calibre de la madera utilizada, si eran ramitas pequeñas o más grandes, o troncos. Y otra cosa que es interesante son los ataques de hongos fúngicos de la madera, que es cuando la madera empieza a descomponerse más o menos, y eso puede dar indicaciones sobre justamente si se utiliza madera muerta, si se hace almacenamiento de madera por largo tiempo. Entonces ahora les muestro un poco los resultados de lo que fue la investigación ahí en Sechura, en Unura. Se identificaron 23 especies de 30 géneros, 22 familias, que lo que muestran principalmente es el algarrobo. Entonces el algarrobo, que todavía está presente ahí, estaba muy presente también en las prácticas antiguas en todo caso, y otras plantas que son parte de lo que es el ecosistema del bosque tropical seco, que por ejemplo aquí en Ecuador se puede ver un poco en Manabí, ¿no? Entonces ese es el ecosistema principal de la costa peruana, o era, hasta que empezó la desertificación intensa que viven ahora. Y estas son las especies, digamos, básicas. Entonces, en un bosque seco muy pobre vamos a encontrar estas especies. Y que se encuentran ahora también en esta zona. Estas son fotografías de esa zona, ¿no? También tenemos la flora del litoral, entonces plantas que crecen al borde del agua salada sobre todo, que es normal encontrar ahí porque es una zona del litoral. Y lo que es más interesante es que tenemos muchas más especies de bosque seco que actualmente no se encuentran en la zona, ni siquiera en esta época después del Niño, pero que se encuentran en bosques secos más ricos, más densos, ¿no? Actualmente uno de los pocos bosques secos tropicales que queda en el Perú, en la costa peruana, es en el bosque Poma, que es una reserva natural y que de paso también es uno de los sitios más importantes de la cultura lambayeque-sicán. Si pueden ir alguna vez, les aconsejo que vayan. Y entonces lo que muestra la identificación de las especies es que potencialmente había una flora así, más densa, que se podría asemejar un poco más a lo que vemos en el bosque seco actual, ahí más al sur, que lo que vemos actualmente, que es muy pobre como vegetación. Otra cosa interesante es, tengo dos especies de madera, de árboles que crecen al borde del agua, al borde de los ríos, como es el sauce, por ejemplo, que se encuentra igual en el bosque Poma, acá al sur, o que se encuentra también en el valle de Piura, al borde del río Piura. Entonces, puede ser que estas especies hayan crecido en esa zona, entonces más agua de lo que hay ahora, agua dulce, pero por la cantidad de restos, que son muy pocos, probablemente es madera que fue traída, ¿no?, de otras zonas y que fue utilizada ahí, ¿no?, que puede haber sido traída como material o tal vez como un objeto hecho en esa madera y que después se reutilizó y se quemó de alguna forma, ¿no? Aún más interesante encontré un único carbón de mangle rojo además, probablemente mangle rojo, y lo que es interesante es que el manglar más meridional de toda la costa pacífica se encuentra a unos kilómetros al norte de este sitio, que es el manglar de Vice, San Pedro de Vice, que se ha vuelto a formar en décadas pasadas. Y también lo que es interesante es que más recientemente se han hecho evaluaciones, ¿no?, de los ecosistemas, y se ha encontrado también mangle en zonas más cercanas a los sitios, ¿no? Entonces no un ecosistema de manglar, pero sí plantas de mangle un poco aisladas. Lo que es curioso es que
ya sean los mangles que se encuentran en la zona de Illescas o los mangles de San Pedro de Vice, no son mangle rojo. Mangle rojo se encuentra mucho más arriba en Tumbes, a la frontera con el Ecuador. Entonces, bueno, es curioso, no se sabe si tal vez hubiera podido haber un tipo de ecosistema de manglar diferente de lo que hay ahora, pero igual, con un solo carbón no vamos a lanzarnos en ese tipo de interpretaciones. Probablemente es una madera que llegó ya sea por acción humana, ya sea por las corrientes marinas. Hay muchas maneras que se puede explicar eso. En conclusión de esta identificación, digamos, básica de las maderas y de los restos vegetales, lo que sale es que lo que había en esa zona, en esa época, era un bosque seco tropical. Lo que no se sabe es si es más un bosque denso, muy denso, o más pobre como ahora, pero probablemente algo en la mitad, no un super bosque, pero mucha más vegetación diferente, diversa de lo que se encuentra hoy en esta zona. Lo que es lógico, tomando en cuenta los procesos de desertificación, ¿no?, que se ha vivido en esa zona desde hace más de 1000 años. Lo que también se puede ver es la evolución, ¿no?, de esta vegetación a través del tiempo, y para eso es muy interesante esta secuencia, ¿no?, de Huaca Grande. Entonces ahora nos vamos a ir también un poco más al pasado. Entonces, muy simplemente lo que se puede ver es que en una primera fase de ocupación se usaban diferentes tipos, ¿no?, de madera. Esto es del algarrobo, estos dos son el algarrobo, probablemente también esto. Y se ve que eso es lo que más se usaba siempre, probablemente porque era lo que había en cantidad y también porque es una madera muy útil, ¿no?, muy buena para usar de combustible de leña. Pero lo que se ve es que los porcentajes, ¿no?, la mezcla de maderas que se usaban puede variar a través del tiempo. Entonces, entre ocupación 1 y ocupación 2 cambia un poco, ¿no? Y sobre todo en las ocupaciones del final, ¿no?, esta sería la época Lambayeque y después la ocupación Chimú, cambia mucho más de las épocas anteriores. Entonces, tenemos dos opciones: o cambia la cubierta vegetal, entonces usan lo que hay a disposición y eso es lo que cambia, o cambian las prácticas de lo que uno usa, por cualquier razón que sea, que también puede ser por evolución de la cubierta vegetal. Pero entonces lo que vemos es que hay un cambio bastante radical, sobre todo entre la ocupación Lambayeque y después la presencia Chimú Inca. Y entonces ya sea hay un cambio radical de las actividades, ¿no?, de las prácticas que se hacen, lo cual sí se ve un poco, pero también muy probablemente vemos un retroceso, ¿no?, disminución del algarrobo, o en todo caso de la flora que había antes. Tomando en cuenta estos procesos de deforestación y después desertificación que hay desde antes, ¿no?, de la conquista, es probable que eso entra en este proceso de deforestación también. Entonces eso eran los carbones. Con las muestras de carporrestos también se puede ver una evolución. En épocas anteriores, ¿no?, lo que es más abajo, se usaban un tipo de plantas que por desgracia no pude identificar todo, obviamente, y en las ocupaciones más recientes se usan otro tipo de plantas, entonces por las prácticas o por las plantas que estaban disponibles, y obviamente también el intercambio en lo que es los carporrestos por las frutas, las plantas, es muy importante. Entonces, por ejemplo, ya les voy a hablar de eso un rato después. Entonces, un poco más de lo que se ve de la evolución a través del tiempo es esto, ¿no? Cambio de prácticas en algunos momentos y sobre todo empobrecimiento del bosque, sobre todo en las fases finales, ¿no?, las más recientes. Otra cosa súper interesante es que hay una planta en especial que se encontró en proporciones bastante importantes en una de las fases de ocupación anterior a la ocupación Lambayeque, y que es la planta que ahora sale cuando llueve, que se encuentra en todas partes. Entonces, la presencia importante de estos restos
de estas semillas en diferentes contextos puede ser un indicio de lluvias en esas épocas, en esos momentos, y hasta tal vez de un evento del Niño, que en esa época, por ejemplo, es entre el siglo V y siglo VI, y se sabe, ¿no?, por otros proxies que había eventos del Niño más fuertes, un pico en esa época. Entonces también nos pueden dar indicaciones así de eventos climáticos más puntuales, algunos tipos de plantas, ¿no? De lo que es la manera en que se usaba la madera, esto es analizando estas características de la madera que les decía un poco, lo que se ve es que hay prácticas variadas. Se usa madera muerta, se recoge la madera, que es una de las prácticas más básicas de uso de madera de todas las sociedades, ¿no? Recoger la madera muerta para usar como combustible, o también almacenamiento. En algunos contextos es más evidente que en otros, porque se necesitaban una cantidad muy grande de madera, sobre todo en el sitio de Bayóvar, al sur. Y entonces también lo que se ve en este sitio es que hay prácticas mixtas, ¿no? Madera, se recoge madera muerta del suelo, pequeñas ramas para usar así, pero también probablemente tala de árboles, o sea, seguramente también tala de árboles, porque tenemos maderas de calibres más importantes que no tienen muestras de degradación, lo cual no asegura nada, pero también tenemos contextos con bastante degradación, entonces se puede inferir o proponer que es la madera sana talada. Y bueno, sobre todo lo que es más obvio es que se usaron grandes vigas, ¿no?, de algarrobo para la construcción, y eso obviamente no se recoge muerto, sino que se tala. Para lo que es el estudio más de carporrestos, entonces ahí tenemos por un lado la flora local, como les decía, el algarrobo, bichayu, zapote, son estas plantas del bosque seco, las más básicas, que se encuentra bastante entonces en casi todos los contextos. Pero aún más interesante, se encuentran plantas que no provienen de ahí y que no podrían provenir de ahí a menos que se hayan habido trabajo de construcción de, por ejemplo, canales de irrigación súper importantes que no se han encontrado, o sea, podrían haber existido, pero no tenemos ningún indicio de eso, y entonces probablemente vienen de otros lados, probablemente del Valle de Piura, que es lo más cercano, a pie en todo caso, como puede ser entonces productos alimenticios, sobre todo el maíz, se encuentra bastante, casi en 1/3 de todos los contextos, maíz, calabaza, y también otro tipo de plantas, ¿no?, plantas más industriales, como el algodón, que es muy interesante porque se encuentra en más de la mitad de todos los contextos estudiados, una cantidad muy importante de algodón que muy probablemente no crecía ahí. Entonces sabemos ahora que hay plantas de algodón nativo que pueden crecer en condiciones un poco más áridas, pero no permitiría una actividad artesanal de tejido, por ejemplo. Y de ahí tenemos otras plantas un poco más exóticas, digamos. Se encontraron bastantes restos de coca, de semilla de coca en estos contextos. La lufa, ¿no?, que es como la esponja vegetal, eso tampoco crece ahí. O el choloque, que se encontraron algunas, que con eso se puede hacer como un jabón también. O las cuentas se pueden usar, o sea, las semillas se pueden usar como cuentas, ¿no?, como para fabricar brazaletes, collares y eso. Entonces, todas estas plantas exógenas son parte de un intercambio de productos, ¿no?, son traídas al sitio. Lo que es curioso, por ejemplo, con algunas nos parece muy obvio que se comercia algodón, ¿no?, para fabricación de todo tipo de tejidos, sobre todo ahí en zona litoral, para fabricar redes, por ejemplo. Lo que es curioso es que llegue la semilla del algodón, porque significa que viene el algodón de una forma suficientemente bruta para que haya que sacar las semillas todavía de las bolas de algodón. Y entonces por eso también está la incertidumbre entre si son plantas que crecían ahí tal vez, o si es más producto que viene. Hay algunos indicios de actividades de tejido en el sitio que muestran que había esa artesanía, ¿no?, ahí. La coca es otro producto, o sea, la semilla de la coca también es interesante porque lo que se usa de la coca sobre todo es la hoja, y entonces el hecho de que haya la semilla
que puede haber llegado como semilla o probablemente más en el fruto, significa que o llegaba la hoja de coca mezclada con otras partes de la planta o llegaba a la planta, pero la coca, eso sí, seguro que no podía crecer en ese sitio, seguro que vino de otro lado. No es la coca que se encuentra aquí, por ejemplo en Ecuador, que es la coca de ceja de montaña, es otra variedad que sí crece en la costa peruana. Entonces, no necesariamente es un producto que viene de tan lejos, ¿no? Puede venir mismo de la costa, pero no de esa zona de Illescas. Algo interesante con lo de la coca aquí es que se encontraron los restos de coca en algunos contextos bastante específicos. Entonces, este es el sector 1 de Guacamarilla, que es la zona de residencia, ¿no?, de la élite. Entonces, tenemos aquí el edificio principal, ¿no?, que solo quedan las bases, ¿no?, de piedra, que es lo que pueden ver un poco aquí. Y adelante se excavó esta zona, que es una zona de actividades diversas, que queda justo adelante, ¿no?, de la residencia, y se identificaron rampas de acceso en esta zona, dos diferentes, de dos momentos distintos, que suben, ¿no?, a la residencia. Entonces aquí pueden ver un poco una de las rampas, la segunda, ¿no?, la más reciente, y antes había otra rampa más larga, con otra orientación, que subía a ese sitio. Y lo que es interesante es que todos los restos de coca, de semilla de coca, se encuentran a proximidad inmediata de los accesos al edificio, o sea, al lado de las rampas. Entonces, un vínculo muy fuerte con el edificio mismo y entonces con los habitantes, ¿no? Hasta ahí llegamos con la interpretación, ¿no? No se podría ir más lejos. Podríamos decir que tal vez son en estos contextos los sitios en donde se echaba, ¿no?, los restos, los desechos. Entonces el uso de la coca en el edificio se ve reflejado en estas zonas las más próximas de desecho. Puede ser una hipótesis, eso nunca sabremos. En el sector 2, que es más un sector de actividades artesanales, preparación de alimentos, cosas así, también se encontró coca en dos zonas principales. Entonces aquí en esta esquina, que está asociada a unos restos de fogón con un cráneo de camélido, de llama o de alpaca, y también hay más por aquí, hay un depósito de dos llamas completos y eso. Entonces, un contexto un poco particular. Y el otro es esta estructura cuadrada, ¿no?, delimitada con piedra, que se rellenó y en la que se depositó una paleta, ¿no?, que es de este tamaño, que es típicamente una paleta para hacer chicha, ¿no? Y en otro sector también se encontraron las grandes vasijas que se pueden usar para la chicha. Lo que es interesante es que en esas vasijas se hicieron estudios de microrestos. Entonces yo no hice esos porque no es mi especialidad. Entonces, de granos de almidón, por ejemplo, y se encontraron restos de maíz, ají, yuca, también otras cosas, y los restos de maíz que presentaban deformaciones que dejan pensar que puede haber sido proceso, ¿no?, de fabricación de chicha. Entonces, también este contexto particular donde se depositó esta paleta, ahí también se encuentra la coca. Entonces, se ve que tenía, de todas maneras, un estatus particular que no se botaba o no se encontraba en cualquier tipo de contexto, sino algunos que algún significado particular tenían. En conclusión general de todo este estudio, este centro, ¿no?, de lo que nos dicen las plantas, entonces es un centro de élite, tenemos productos de alto prestigio, entonces inclusive vegetales, la coca, algodón, etcétera, que venían, ¿no?, de zonas a veces muy alejadas, ¿no?, hasta la montaña, que muestran que los habitantes de la zona movían, o sea, tenían el poder de mover productos, de hacer venir productos de zonas más alejadas, estaban integrados en redes de intercambio a gran escala, como muestra también la presencia del Spondylus en el sitio. Sobre todo vínculos fuertes con la región cercana, la región de Piura, en donde sabemos que hay un centro, ¿no?, administrativo Lambayeque,
y que probablemente les proveía con lo que es el maíz, el algodón, probablemente la coca también, todas cosas que crecen en el Valle de Piura, que permitían alimentar este sitio, ¿no? Y los vínculos con zonas más alejadas, como ya les comenté. En lo que es sobre el medio ambiente, entonces lo que ya les dije, presencia de un bosque seco más rico, más importante en la época de ocupación, hasta más o menos Lambayeque, Sican, y que empieza a empobrecerse, ¿no?, en la época Chimú, muy probablemente. Muchas gracias.